Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Huacal. Y como estamos cerrando Octubre Oscuro, había que agregar algo de dramatismo. Así que bienvenidos a la sucursal del infierno, en donde vamos a hablar de un par de personajes que se salieron del Huacal por lo oscuros y siniestros. Así que prepárense. El día de hoy vamos a hablar de Elizabeth Bathory, que ya con nombre de simples mortales era Elizabeth Bathory. Y vamos a responder esa pregunta que tenemos desde secundaria. ¿Realmente se bañaba en sangre de vírgenes? Así que espero tengan su pan de muerto, su chocolate caliente y siéntanse cómodos, que vamos a discutir algunas de las almas más oscuras de la historia. Elizabeth Bathory o Elizabeth Bathory fue una de las mujeres más poderosas de Hungría durante su tiempo. Elizabeth Bathory, o el nombre para nosotros mortales, Elizabeth Bathory, nació el 7 de agosto de 1560. Y en Hungría ella era una de las mujeres más ricas, era una condesa, sabía leer y escribir y sabía muchos idiomas, en un momento de la historia donde la mayoría de la gente apenas estaba aprendiendo a leer y escribir. Pero esta mujer de alta cuna y culta también tenía un pequeño problema. Un historial de 600 muertos. Y luego se convirtió entonces en una de las asesinas más prolíficas de la historia. Pero muchos de estos testimonios se los sacaron después de torturarla a ella y a muchas de sus damas de compañía. Entonces, ¿realmente qué fue lo que sucedió ahí? La historia de Elizabeth Bathory es una mezcla entre control político, un poco de control sexual y moral, y una mezcla ahí de telenovela y poder cortesano. Estamos entre el siglo XVI y el siglo XVII en Hungría, y es caos total. Transilvania está cayendo y no sabemos qué onda. De un lado tenemos el Imperio Otomano de oye, me gusta tu terrenito, y del otro lado tenemos al Sacro Imperio Romano Germánico diciendo nosotros te protegemos, pero vamos a pedir fidelidad e impuestos. Hay guerras religiosas, hay hambruna, hay campesinos que están muy hartos, nobleza paranoica, castillos por todas partes. Y en medio de este caos está la familia Bathory. Y no es una familia cualquiera, son ricos, son ricos de los que no pagan impuestos, de los que los cobran. Y ellos no se iban a quedar de brazos cruzados. Tienen su propio dinero y tienen su propio ejército, así que sí se pueden tutear con un rey. Así que si tú estás del otro lado y quieres deshacerte de una familia así, ¿cómo lo haces? Fácil, metes algunos rumores y te encargas de destruir esa familia y todo el poder que tiene. Nada como un buen escándalo moral para justificar la expropiación de castillos. Elizabeth nació ya con un pedigrí peligroso. Sus papás eran primos. Sí, primos. ¿Era como un nepotismo genético? Ok. Y bueno, se mantiene todo en familia, pero acompañado de eso vienen dolores de cabeza, algunas migrañas, y desde chiquita decían que Elizabeth tenía un genio de la fregada, muy inteligente, pero también soberbia, y que podía tener algunos cambios de humor bastante violentos. Y desde chiquita, esta niña está acostumbrada a que la forma de disciplinar a campesinos y a todas las personas que le sirven es golpearlos, azotarlos, humillarlos, torturarlos, y es normal, para eso están. Y esto después se convirtió en un rumor de que ella realmente disfrutaba torturar a las personas. Parte de los cargos, parte de la manipulación histórica, no sabemos, tal vez era real. Y a sus 15 años la casan, porque obviamente ahí todos los matrimonios son monedas de cambio. Y lo casan con Ferenc Nyírésdy, otro conde que era muy pesadito y que tenía mucho poder. Y aquí las bodas no es de que, ay, nos amaremos y siempre seremos felices. No, aquí son treguas y son acuerdos políticos. O sea, es como un Game of Thrones, pero sin los dragones. Y aquí un detalle muy interesante. Quien se cambió el apellido fue él, no ella, porque históricamente su poder era más grande que el de su esposo, así que a él le convenía tener su nombre. Ahora, durante su matrimonio, la pobre de Elizabeth era normalmente abandonada y dejada a su suerte a gobernar castillos y propiedades porque el conde, su esposo, estaba batallando contra otomanos, que también le decían que era un conde bastante duro y sanguinario. Entonces, mientras el conde está en guerra, ella se queda a cuidar el changarro. Y pues obviamente hay que mantener la disciplina, así que pues si se tiene que torturar, golpear y azotar a la gente para que cumplan, pues bueno, ¿qué puede hacer una condesa sin eso? Así que sí, disciplinar para la condesa no era te voy a descontar parte del salario del día de hoy porque la regaste, es te voy a desollar y además te voy a hacer que sangres porque destruiste mi bordado. Así que muy empática la señorita. Y aquí es donde comienza a haber algunas sospechas de que algunas doncellas van al castillo pero nunca regresan. Y además, en 1604 el conde muere en batalla, dejándola a ella millonaria, viuda y con poder absoluto sobre todos los terrenos.
Y como ya no hay nadie que le diga, mi niña, yo creo que te estás pasando, pues bueno, ¿qué va a ser una condesa aburrida? Dedicarse a torturar. Ahora, ¿cuál es la leyenda gótica realmente detrás de Elizabeth Bathory? Una de las historias que hay, y que hay algunos registros de ellos, es que ella era brutal con todas las doncellas que iban a servirla. Entonces, cuando llegaban algunas de ellas, las torturaba, les rompía los brazos, les ponía agujas abajo de las uñas, que es una de las torturas más dolorosas y sádicas de las que he escuchado. Las desnudaba y las aventaba a la nieve y luego echaba baldes de agua helada hasta que murieran congeladas enfrente de ella. Y después recolectaba su sangre y se hacía una rutina de skincare letal. Y todo esto con el fin de que ella mantenerse joven y hermosa. Ella pudo haber sido la cara de una marca de skincare mezclado con ritual satánico. Pero parece que todas estas leyendas sí tenían una base real, porque encontraron en el castillo múltiples cuerpos de mujeres, enterrados y no enterrados, y presentaban además signos de tortura. Además, hay testimonios en donde las mismas doncellas dicen que cuando estaban trabajando eran víctimas de que las golpearan, las azotaran, las mordieran o las empujaran. Lo del baño de sangre como tal no es evidencia que aparezca en su biografía, pero parece que algo de Hollywood quiso hacerla como la vampira de los Cárpatos y por eso comenzaron a tener estos rumores en donde ella se bañaba en la sangre de sus víctimas. Y está bien, tal vez Hollywood exageró algunas cosas, pero el que se haya bañado con sangre también funciona para que en ese momento quienes tenían poder o querían competir con el poder que tenía Elizabeth pudieran usarlo y ahorrarse los pasos de un juicio justo. Ahora, estos son algunos de los registros que sí existen de Elizabeth Bathory, así que si tienen el estómago delicado o están desayunando, pausa, pero pues ya estamos aquí, así que vamos a los detalles. Golpes con palos hasta dejarlas inconscientes, cortes con tijeras en los brazos y en las piernas, quemaduras con hierro caliente en las manos y en la boca, agujas y alfileres en los labios y abajo de las uñas, y para invierno desnudar a las doncellas, aventarlas a la nieve y darles baldes de agua helada hasta que murieran. Y ojo, algunos de los testimonios aquí fueron obtenidos bajo tortura, que ya sabemos que la tortura en 1570 no era exactamente amable. Y esto no es elegante y no es simbólico y no es un ritual satánico de película. Es violencia doméstica medieval llevada al extremo. Y este es uno de los puntos más importantes en esta historia. Esto no era un caso aislado de un homicidio apasionado. Era sistemático y había formas de hacerlo y había personas que estaban ayudando. Así que es un homicidio premeditado. Y probablemente, igual que en el caso de Gilles de Rais del otro episodio, es si ella solamente hubiera continuado torturando y abusando a campesinas, tal vez no muchas personas hubieran levantado la mano, pero donde se pasó aquí es como comenzó a torturar a hijos de nobles, entonces ellos sí levantaron la mano y tenían más peso para pedir respuestas. Así que cayó no exactamente por ética, sino por reputación y por herencia. En 1610, el conde Georgi Turson, que es una figura política importante, escuatacho del rey, es encargado de hacer una redada en el castillo de Elizabeth. Y lo que cuenta la versión es que entraron al castillo y se encontraron con cientos de cuerpos de jovencitas, unas muertas y otras no, torturadas y regadas por todo el castillo. Y era un desastre digno de una carnicería humana. Turso la acusó formalmente y comenzó entonces un juicio y obtuvieron muchísimos testimonios, pero muchos de estos testimonios también fueron bajo tortura. Las doncellas y las sirvientes más cercanas de Bathory las torturaron, las quemaron, las golpearon para obtener la verdad e hicieron un teatro completo como de brujería para poderlas matar, justificadamente. Y ella, Elizabeth Bathory, una de las peores asesinas de la historia que le hicieron, debió de haber sido algo simbólico, algo enorme para demostrar que ni siquiera la nobleza se escapa de tales crímenes. No pasó eso. A ella no le pasó nada. Nunca la sentaron a un juicio público, nunca le dieron la opción de defenderse, nada. ¿Por qué? Porque hacerle un juicio a una figura tan poderosa como era Elizabeth Bathory abría una puerta muy peligrosa, porque significaba entonces que podían juzgar y ella también podía decir muchas cosas acerca de la corrupción, el dinero, los terrenos, el manejo de guerra que existía en ese momento y no les convenía que salpicara esa información. Así que hicieron algo políticamente más inteligente. Vamos a decir que Elizabeth Bathory no es apta para la sociedad y la encerramos en su castillo y ahí que se quede y que no esté molestando y que no vayan más doncellas a trabajar con ella. Entonces, a los sirvientes sí les tocó que los quemaran vivos, pero a ella, por favor, regrésate a tu casa, todo tranquis, nada más, y ya no estés
bañándote en sangre de tus enemigos. Así que en su castillo, en una sola habitación, dejaron que ahí se quedara y parece que solamente tenía una pequeña ranura donde le podían pasar comida. Ni siquiera podía ver hacia afuera del cuarto. Las ventanas también las taparon y el chiste es que básicamente estaba en una mazmorra dentro de su castillo. Y en 1614, 4 años después, a los 54 años, Elizabeth Bathory muere. Y aquí hay un dato muy interesante. El rey de Hungría pudo haberse quedado con todas sus propiedades solamente si ella no era acusada formalmente como una criminal, porque eso hubiera complicado un poco el papeleo y por qué un rey se iba a quedar con los terrenos de una criminal. Entonces es, ok, no te vamos a acusar públicamente, te quedas en tu castillo y cuando tristemente mueras porque pues te estamos dando comida pésima o porque no puedes ver la luz del sol y tristemente mueras por causas naturales, ahora sí nos quedamos con los terrenitos. Qué conveniente. Y ahora aquí es donde se divide de estas dos líneas donde no tenemos la verdad absoluta. En una de ellas, Elizabeth Bathory sí era una sádica y como era absolutamente impune y tenía dinero y poder y joyas y todo lo que se le pegaba la gana y nadie le iba a decir nada, se hizo una mujer sumamente psicópata y cruel, matando así cientos de jóvenes sin ningún tipo de problema. Y que no era exactamente sangre lo que quería, era más bien control absoluto. Y la otra opción es, ok, sí, probablemente era una mujer muy cruel y no tenía mucha capacidad de empatizar, pero fue más una estrategia política para quedarse con terrenos y quitarle un poco del poder que tenía esta mujer. Su familia tenía tantos terrenos y tanto control en diferentes áreas estratégicas que convenía más hacerla pasar como la loquita para después quedarse con ellos. Y con loquita me refiero a una de las mujeres más sádicas y sangrientas de la historia. Así que en este escenario, la mujer vampiro que mató a más de 600 jóvenes y se bañaba en su sangre para mantenerse siempre joven y hermosa, probablemente fue más una estrategia de propaganda por el rey de Hungría para quedarse con sus territorios. Y porque se ve más bonito hacer eso que decir, ¿cómo le hago para quitarle legalmente todos los territorios que tiene esta mujer que no ha hecho nada? Bueno, y nada entre comillas. La verdad, probablemente fue una mezcla de las dos. Las pruebas físicas dicen sí había chicas muertas y sí había doncellas muertas en el castillo. Las confesiones dicen había tortura sistemática, pero al mismo tiempo eso de los baños de sangre y que hubiera 600 cuerpos en el castillo suenan un poquito a exageración. Porque, dato curioso, en 1600 no era muy bien visto que una mujer fuera sexualmente activa, rica, poderosa, viuda e independiente. Así que, ¿por qué Elizabeth o Elizabeth Bathory se salió del Huacal? Porque aquí, en Fuera del Huacal, nos encanta contar las historias de las personas que se salieron del ordinario, ya sea para bien o para mal. Elizabeth Bathory o Elizabeth Bathory fue una mujer que en su tiempo tenía poder, autonomía y que era un caso excepcional incluso dentro de su propia época. Porque si las acusaciones son reales, entonces fue una de las mujeres más letales, crueles y sádicas que han estado en la historia. Y además la inspiración para personajes sádicos y vampiros de la actualidad. Fue una mujer que llevó la dominación y el control hasta un nivel que ya era exagerado incluso para épocas medievales. Y porque su persona, 500 años después, fue la inspiración para un personaje oscuro de historia de terror perfecto. Porque ella alcanzó la inmortalidad no con una campaña militar, sino a través del terror. Y porque su historia, ya sea porque es real o exagerada, revela algo muy peligroso. Cuando una mujer rompe el sistema o se sale del Huacal, es muy probable que el sistema responda con fuego. Y si no tiene evidencia, no importa, la fabricamos, no pasa nada. Ahora, una pregunta para cerrar el episodio. ¿Elizabeth Bathory fue el monstruo que creemos que era o fue el monstruo que se necesitó crear para que se pudiera tener control de sus territorios? Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Octubre Oscuro en Fuera del Huacal. Recuerden que si tienen recomendaciones pueden hacerlas llegar por nuestro canal en TikTok y en Instagram. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos en otro episodio.